han venido anunciando y denunciando el acoso constante de este sujeto que lo estamos viendo en imágenes. Tenemos también el mensaje y el anuncio que hace el Poder Judicial, porque lo que realmente ha pasado el día de hoy es que se le ha revocado la medida de prisión suspendida que había dictado en primera instancia el Poder Judicial en su contra, y ahora han ordenado captura y reclusión en un penal. El Poder Judicial revoca la condena de 5 años suspendida por efectiva al sentenciado Gialmar Lainez Sánchez por haber incumplido las reglas de conducta al haber mandado nuevos mensajes de contenido pornográfico contra la agraviada Manuela Camacho. No estaba hablando de los casos de acoso por los que 4 periodistas lo han denunciado, sino por haber simplemente incumplido las medidas, las reglas de conducta. Se le revoca esta decisión. Para hablar sobre ese tema nos acompaña esta noche la periodista Juliana Oxenford, quien desde los lugares donde siempre se encuentra denuncia con mucha valentía casos como este. Gracias, Juliana, por este enlace. Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches a ti, Tatiana, y a todo el público de tu programa. A ver, empezaba diciendo que es importante señalar que en este caso la prisión efectiva que se le dicta a este sujeto acosador y que ha venido hostigando durante meses a varias periodistas, y tal vez la cara más visible de este caso sea la de Manuela Camacho, no es por acosador y por las denuncias que pesan en su contra, sino por que se le varió las medidas, por no haber cumplido las reglas de conducta. Claro, sí, no, en realidad es un tema que ha dado un giro, el caso, para bien, obviamente, porque ya hay una orden de prisión efectiva dada por el Poder Judicial, pero casualmente a raíz de la denuncia que hace Manuela Camacho, que efectivamente, como bien lo dices, es la cara visible de este grupo de periodistas que se han visto afectadas, y me incluyo también porque luego de entrevistar a Manuela Camacho le mandó un mensaje diciendo que también me iba a violar, que también me iba a descuartizar, sí, y que iba a arremeter contra ciertos miembros de mi familia. Pero es porque tocó directamente a la jueza Emma Ruth Tambini Monge, porque ella es la que le dicta una sanción, una condena menor. Su excusa es el Ministerio Público no armó bien el caso, pero ella, como magistrada, como representante del Poder Judicial, pudo haber encontrado otra salida. Y lo que hace Manuela Camacho es decir, esta es la decisión tomada por esta señora jueza, y le empiezan a acosar judicialmente. Ajá. Entonces, eso repotencia a un acosador, a una persona que hostiga, a un depredador de mujeres. Le da mucha más fuerza para seguir violentando y para demostrar que vive y subsiste en medio de la impunidad absoluta. Tú lo acabas de decir, o sea, no es que él efectivamente sea un acosador y un eventual violador sexual o feminicida. Además, el acoso sexual está tipificado en el Código Penal. Exacto. No, es como no cumpliste y sigues molestando a tus víctimas, faltó poner entre paréntesis, y te metiste con la jueza, entonces te va a suceder esto. ¿El tipo va a ir, se va a entregar? Obviamente no, ojalá que lo capturen, pero si va a pasar como Cerrón, digamos que es uno de imagínate, es que justamente es eso, ¿no? O sea, son 7 periodistas que están siendo acosadas, de repente hay más, hay muchas que por miedo evidentemente no han ido a denunciar, pero son 4 que sí han puesto las denuncias. Tenemos en imágenes también algunas de ellas, de nuestras compañeras que han sido víctimas de ese acosador y otros, y durante meses, años vienen denunciando, y es poco lo que se hace. Y como bien decías, esta jueza Emma Tambini, ¿cómo va a mandar, explícame, este sujeto a su casa cuando las pruebas eran evidentes de los mensajes escalofriantes que le mandaba a Manuela y a otras periodistas, y cuando él mismo reconoce ser el acosador y el autor de estos mensajes? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y aquí estamos hablando de alguien que es absolutamente consciente del delito que está cometiendo. Ajá. Tú hablas de varias periodistas que hemos sido acosadas, y veo imágenes de Patricia del Río. Bueno, sucedió con Mari Carmen Sio también, con Verónica Linares, que nosotras fuimos víctimas de un sujeto trastornado mentalmente, Winston Ezequiel Manrique, que por épocas nos fue persiguiendo, ¿no? Creo que en aquel entonces me acuerdo que yo ofrecí una entrevista bastante larga a Panorama, ¿no? Porque conmigo se ensañó de una manera verdaderamente salvaje. Primero antes de ser mamá, y luego cuando mi hija mayor María era muy chiquitita. Y claro, el trastornado, el enfermo mental tenía brevete, tenía autorización para conducir un vehículo, ¿no? Y me persiguió un día saliendo, en ese entonces me parece que yo estaba en RPP haciendo radio y televisión, y lo
logró dar con mi casa, que además ni siquiera figuraba en algún documento como para que él accediera a Reiniec, a mi pasaporte y dijera acá vive. Yo me había mudado. El tipo, lo estás viendo en imágenes, Tatiana, se Sí, paraba en la puerta de mi casa, gritaba María, llegó tu papá. Tocaba el qué intercomunicador y horror. se quedaba pegado diciendo que yo tenía que bajar porque él era mi marido, porque era el momento de mantener intimidad con él. El día de los enamorados lo tenía al frente, yo vivía al costado de un parque, con una mantita haciendo un picnic y con dos copas de plástico listo para brindar conmigo por el Día del Amor. Era una locura, o Qué sea, terrible. no hay nada peor que estar secuestrada en el espacio que debería de ser el más seguro, que es tu casa, tu hogar. Y Exacto. no podía, y la luché, y yo, obviamente, personaje público, con acceso a los medios de comunicación, con programa en radio, en tele, y claro, nadie podía hacer nada porque era inimputable. Si es un loco, ¿cómo lo van a capturar y mandar de manera preventiva a una cárcel, a un penal? Entonces, si es loco, que se haga cargo el Estado de un esquizofrénico que no puede seguir siendo un peligro para mí y para nadie. Pero Pero claro, Pero Juliana, tú has vivido una pesadilla, como bien no me cuentas, sabía. por años, como lo están viviendo también otras periodistas, otras mujeres, que claro, en tu caso y en el de otras, tienen el espacio, los medios abiertos para poder hacer las denuncias de manera constante y aún así no recibieron acción de las autoridades, que digamos, no tendríamos que tener, por supuesto, ningún beneficio, pero imagínate las otras mujeres que ni siquiera pueden acceder, no sé, a una Claro. entrevista, no tienen la exposición mediática que nosotras podamos tener, pero, o sea, no solo vives una pesadilla por tener a un acosador todos los días en la puerta de tu trabajo o mandándote mensajes o en la puerta de tu casa, sino que además el calvario continúa por el sistema judicial que tenemos. Sí, es una revictimización continua por parte del aparato estatal, ¿no? Y aquellos que se encargan de administrar justicia, porque es verdad, nosotras tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de encontrar ventanas para exponer esto. Y pese a ello, hay una negativa para darnos la seguridad que constitucionalmente merece cualquier ciudadano, más allá de que seas periodista, de que seas influencer, de que seas modelo, de que seas actor, actriz. No. Eh, y eso no pasa. Entonces, ¿qué le podemos, digamos, asegurar a una mujer que de pronto escribe a los medios y no la leen o no llega a una radio, a un diario, a un programa de televisión y viene siendo castigada, hostigada, perseguida, acosada por un sujeto? ¿Qué estamos esperando? ¿Que la violen? ¿Que le tire una piedra en la cabeza? ¿Que la mate? Hay estudios, pero por doquier, que advierten que por lo menos en el 80% de los casos de feminicidio donde matan a una mujer por el hecho de ser mujer, un crimen de género, en el 80% de los casos todo se inició como un acoso, como un acoso. Claro. Entonces, si esto además está tipificado y el Código Penal lo contempla, ¿qué más se tiene que hacer que demostrar con videos, con WhatsApp, con imágenes, con el testimonio válido de una víctima que este tipo tiene que estar tras las De rejas? acuerdo. ¿Y Me cuántas parece que veces, no es Juliana, suficiente. hemos tenido que reportar eso que cuentas, ¿no? Ya un feminicidio, pero ¿qué hubo detrás de esto? La víctima venía siendo acosada, la víctima denunció y nadie la escuchó, nadie hizo nada. El Estado, una vez más, ineficiente. Fíjate lo que te ha pasado a ti, lo que le pasa hoy a Manuela. Y simplemente el sistema judicial no ha cambiado en nada, nos sigue fallando. Y la respuesta que da ahora el gobierno es, bueno, vamos a fusionar el Ministerio de la Mujer con Midis, a ver si, sin dar mayores explicaciones, porque la presidenta no ha dicho por qué va a hacer esto, cuál es el objetivo, la ministra tampoco ha salido a decir, y lo que nos advierten es que esto simplemente le va a restar competencias y los pocos programas que venían funcionando para atender a las mujeres vulnerables se podrían venir abajo. Programas que además ni siquiera surgieron con este gobierno, dicho sea de paso, ¿no? Exacto. Pero efectivamente, o sea, quieren fusionar el Ministerio de la Mujer, Tatiana, y poblaciones vulnerables. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. O sea, ¿qué seguridad tenemos, no? ¿Qué tanto nos da el Estado peruano, no el gobierno de turno, el Estado? El gobierno simplemente administra durante 5 años y después se va a su casa para hacernos sentir tranquilas, protegidas, resguardadas cuando somos la población más golpeada y más violentada. Absolutamente nada, nada. Pero ¿qué podemos esperar también, Tatiana, de un gobierno donde hay un ministro de Agricultura, ni siquiera un ministro de Defensa que podría no entender un ápice, ¿no? De lo que está sucediendo en cuanto al hambre?
y a la pobreza extrema en nuestro país, que sale a decir que el hambre es un invento, acá no hay, él incluso no cena. O sea, hay una desconexión absoluta con la realidad y bajo esos términos y con esa coyuntura de indolencia frente a lo que vivimos el resto de ciudadanos, no podemos esperar más. Y eso que tenemos una presidenta por primera vez mujer, que debería tener, por lo menos digo yo, algo de... Tatiana, no se le pide inteligencia a la señora, o sea, de gatito ronrón no sale, pero un ápice de sensibilidad, una cuota de emoción, de vínculo, de nexo con quienes más sufren. De acuerdo. Pero ¿qué podemos esperar pues de la presidenta que ni siquiera se pronunció por las niñas violadas en la comunidad de Bajún? Nada podemos esperar de este gobierno. Juliana, ha sido un gusto conversar contigo esta noche. Gracias por atendernos. Gracias. Un abrazo a todos sus televidentes. Un abrazo. Muy bien.